Clase número 2. ¿Acto jurídico o negocio jurídico? ¿Cuál es el término correcto? ¿Qué término debemos usar? Recuerda poner me gusta, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video. En esta clase identificaremos y diferenciaremos dos conceptos que suelen causar muchas dudas: el de acto jurídico y el de negocio jurídico. Para ello vamos a analizar tres aspectos: su origen, su relación género-especie y el rol del principio de la autonomía de la voluntad. En primer lugar, en cuanto a su origen, la teoría del negocio jurídico tiene su origen en la ciencia jurídica alemana, o lo que se conoce como el pandectismo alemán, impulsado entre otros por Savigny. Los juristas alemanes analizaron los actos voluntarios realizados por el ser humano y buscaron su estructura en común. Así crearon la teoría del negocio jurídico, que en alemán se dice Rechtsstaat. Este término nace en su origen muy ligado e incluso considerado como sinónimo al de declaración de voluntad. Por su parte, la concepción francesa tomó este concepto y lo tradujo al francés como acte juridique, al no encontrar otro término equivalente. Y es que al no existir una traducción exacta de negocio jurídico en francés, se optó por la de acte juridique, que en español se traduce a acto jurídico. Si bien los términos se refieren a lo mismo, la teoría del negocio jurídico se desarrolló de manera más profunda, claramente en Alemania, pero también en Italia. Relación género-especie. La doctrina moderna, siguiendo la teoría alemana, diferencia a los actos jurídicos de los negocios jurídicos. Para esta postura, los actos jurídicos pueden ser comprendidos en un sentido amplio y en un sentido restringido. Dentro de la categoría de los actos jurídicos en su concepción amplia, sitúan a los negocios jurídicos y los actos jurídicos en su sentido restringido. Por consiguiente, visto de esa manera, el acto jurídico en su acepción amplia corresponde al género y el negocio jurídico una especie de acto jurídico. Ahora explicaremos qué significa para esta doctrina cada una de estas categorías. Los actos jurídicos en un sentido amplio son aquellos actos voluntarios del ser humano que producen efectos jurídicos. Como lo veíamos en el esquema de la clase anterior, aquellos actos voluntarios del ser humano ejecutados con voluntad consciente. Como adelantamos, dentro de esta categoría encontramos a los actos jurídicos en su sentido estricto y a los negocios jurídicos. Los actos jurídicos en su sentido estricto son aquellos actos voluntarios del ser humano que producen efectos jurídicos, pero dichos efectos se encuentran determinados en una norma legal y no se condicen necesariamente con los fines deseados por su autor. En el esquema de la clase anterior los denominábamos actos voluntarios del ser humano sin intención de producir efectos jurídicos y dábamos como ejemplo a los cuasicontratos. Por su parte, los negocios jurídicos son aquellos actos voluntarios del ser humano que producen efectos jurídicos que son los realmente deseados y perseguidos por su autor. Los efectos son generados por la voluntad del ser humano, aunque se hallen previamente determinados por la ley, pues son los realmente buscados por su autor. En el esquema de la clase anterior, los denominábamos actos voluntarios con la intención de producir efectos jurídicos, y dábamos como ejemplo los actos y contratos en general, como es un contrato de compraventa, pues son las partes quienes determinan su alcance, extensión, duración y efectos jurídicos. En resumen, se aprecia una relación género-especie, pues todo negocio jurídico será un acto jurídico en su acepción amplia, pero no todo acto jurídico en su acepción amplia será negocio jurídico, pues también puede tratarse de un acto jurídico en sentido estricto. En consecuencia,
el acto jurídico en su acepción amplia es el género y el negocio jurídico la especie. Rol del principio de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad en materia contractual supone que el acuerdo de voluntades de dos o más personas es el que determina el alcance, extensión, duración y efectos del contrato. Sin embargo, no de un modo ilimitado, pues se deben respetar ciertas restricciones para proteger a los incapaces, el interés público o la moral. Pero en definitiva, lo esencial es que la voluntad quiere un rol preponderante, permitiendo a los particulares celebrar actos o contratos que más convengan a sus intereses, determinando su alcance y efectos prácticos y jurídicos. Incluso celebrar actos o contratos que no se encuentren previstos ni regulados por la ley. En consideración a este principio de la autonomía de la voluntad, es que también se hace una distinción entre acto jurídico y negocio jurídico, pero que va un poco más lejos de lo que estudiamos anteriormente. Esta postura entiende que en los negocios jurídicos la autonomía de la voluntad alcanza su máxima importancia, permitiendo al sujeto determinar el alcance, extensión, duración y efectos del acto. De hecho, para una postura minoritaria, los negocios jurídicos son aquella manifestación de voluntad encaminada a producir efectos jurídicos queridos por su autor, pero que no están previstos por el ordenamiento jurídico. En cambio, en los actos jurídicos no hay una verdadera manifestación de voluntad tendiente a la producción de efectos jurídicos. O bien, habiendo una clara y necesaria manifestación de voluntad, es lo único que se considera, pues es la ley la que determina y fija los alcances y efectos jurídicos. Veámoslo en un ejemplo. El contrato de compraventa sería un negocio jurídico, pues las personas pueden disponer del contenido, extensión, duración y fijar sus consecuencias prácticas y jurídicas. En cambio, en el caso del matrimonio, estaríamos en presencia de un acto jurídico, pues la voluntad se encuentra fuertemente limitada. Las personas se limitan a indicar si aceptan o no y elegir el régimen de bienes. Pero es la ley la que configura el contenido, el alcance y los efectos jurídicos del matrimonio. En ese sentido, por ejemplo, los contrayentes no podrían establecer que el matrimonio dure cierta cantidad de años o eximirse de ciertos deberes matrimoniales. En definitiva, la diferencia en este caso radica en que en los negocios jurídicos la sola declaración de voluntad produce efectos jurídicos, independiente de si es reconocida o no por el legislador. En cambio, en los actos jurídicos, la manifestación de voluntad produce efectos jurídicos porque es el ordenamiento jurídico que lo reconoce, y al ser manifestada la voluntad de cierta manera, le permite producir tales efectos. Derecho chileno. Nuestro derecho tradicionalmente ha utilizado el término acto jurídico para calificar el acto voluntario del ser humano con la intención de producir efectos jurídicos. Por ende, en términos generales, la doctrina nacional tiende a ser sinónimos los conceptos de actos jurídicos y negocios jurídicos. Por su parte, nuestro Código Civil no nos ayuda mucho a encauzar qué término utilizar, pues en primer lugar no contiene una teoría sistematizada de acto jurídico o negocio jurídico, y por otro lado tampoco utiliza las expresiones de negocio jurídico ni de acto jurídico. De todas maneras, pese a no contar con una teoría, es posible extraer principios o normas comunes que forman el conjunto de reglas jurídicas generales aplicables a los actos o negocios jurídicos. En base a lo dicho, podemos concluir que, si bien la distinción entre acto jurídico y negocio jurídico es admisible en el derecho comparado, excepto quizás en Francia, que mantiene la denominación de acto jurídico, en nuestra legislación los conceptos de negocio jurídico y acto jurídico propiamente tal se entienden como sinónimos, pues para nosotros el acto jurídico es aquella manifestación de voluntad con la intención de producir efectos jurídicos, tal y como es entendido el negocio jurídico. Sin embargo, poco a poco se ha ido posicionando el término de negocio jurídico en nuestra doctrina,
en el intento quizás de nombrar técnicamente las cosas por lo que son, pues el término negocio jurídico es inequívoco. De todas maneras, existen autores que les resulta impropio este término, pues el término negocio para nuestra lengua tiene un carácter económico comercial y por ende resulta complicado decir que el matrimonio es un negocio. Según lo aprendido, de acuerdo a la doctrina moderna, las siguientes figuras son actos jurídicos o negocios jurídicos: el reconocimiento de un hijo, un contrato de arrendamiento. Aquí terminamos la clase de hoy. Recuerda poner me gusta, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video.